Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. En el capítulo de hoy queremos hablar de las abuelas, un tema controvertido. Las abuelas para nosotras son maravillosas, pero muchas veces son como el oráculo que todo lo sabe y nos dan muchos consejos, aunque sean consejos de hace 30 años. Ver desde fuera a tu hijo establecer un vínculo tan importante, ¿no?, como el que establecen con su abuela, con ya sea tu madre o tu suegra, pues sin duda es como una parte pues muy importante y una experiencia, como yo diría que una de las experiencias más muy especiales, ¿no?, de la maternidad. Cuando parece que cuando tu hijo nace en tu familia, nace de ti y parece que tú lo que ves es tu relación con él, ¿no? Y de repente un día descubres que tu hijo no solo se relaciona contigo o con su padre, sino que de repente su universo se abre y sale fuera y tu hijo empieza a tener relaciones con otras personas al margen de ti. Esto parece muy obvio, pero yo creo que esto no se descubre hasta más adelante. De repente tu hijo empieza a establecer relaciones con personas independientes y esto es algo que yo creo que sorprende y yo creo hasta que no te ves ahí no te das cuenta de lo que significa. Cuando eso empieza a aparecer, de hecho esto empieza a aparecer muy pronto en las otras personas, ¿no? Si esto que aparece desde el principio en las otras personas, las abuelas en concreto, tienen unas expectativas desde el instante en el que tú te quedas embarazada. Y eso está ahí, y no somos dueñas de esas expectativas. Yo creo que ahí tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Yo creo que aquí hay que vivirlo, o entiendo yo que esto hay que vivirlo como una oportunidad. Yo creo que si esa relación que se va a establecer, sí o sí, se vive como una oportunidad y no se da, o sea, eso puede aparecer como algo abrupto o invasivo o prematuro, no sé, como demasiado rápido, demasiado pronto, demasiado, no sé, invasivo, y eso, si ocurre así, puede ser doloroso o agresivo. Uh-huh. Pero también puede ser, si hay una buena comunicación, ¿no?, entre tú, ¿no?, entre la madre y tu madre o tu suegra, en realidad puede ser algo pues muy bonito, muy útil, muy práctico, muy constructivo, no sé, muy tierno, no sé. Un apoyo muy importante. Un apoyo muy importante y bueno, y algo súper positivo, ¿no? Porque de hecho va a serlo, ¿no? O sea, va a ser una persona súper importante para... Ella es una persona muy importante para tu hijo, o sea, indudablemente, ¿no? Pero bueno, más allá de esa relación que va a ser sí o sí, para ti incluso puede ser algo como muy necesario, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante partir, o sea, yo creo que hay que quedarse con esa segunda opción, ¿no? O sea, hay que trabajarlo, yo creo que en la medida de lo posible hay que intentar que haya esa vía de comunicación e intentar hacerlo eso, ¿no? O sea, optar por esa segunda vía de comunicación, ¿no? Por la positividad. Por la positividad. Yo creo que tenemos que poner en contexto que cada familia tiene una relación con sus padres y con sus suegros o sea, que cada familia tiene unas relaciones que no siempre son que a lo mejor al uso y que a lo mejor no todas las personas que nos van a escuchar se van a sentir identificadas y que hay gente con buenísimas relaciones y con una comunicación excelente que es capaz de hablar las cosas y de poner límites sanos y fenomenal, y hay gente que habla discutiendo y gritando desde que son niños con sus padres y su relación es así, no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Entonces creo que
que exactamente lo que tú has dicho que es muy importante es que los abuelos vienen con sus expectativas, los padres vienen con sus expectativas, que no tienen por qué ser ni mejores ni peores, pero que muchas veces se juntan y hay como una mini explosión, ¿no? Al principio, que tiene que regularse y que se tiene que un poco que adaptar a las circunstancias y que, bueno, un poco creo que hoy vamos a hablar eso desde nuestro punto de vista, desde un poco a nivel general, lo positivo, de lo negativo, lo que nos parece, sin meternos en cada familia, claro. Porque al final cada familia es un mundo y tiene sus roles establecidos. Entonces, bueno, creo que como matronas nosotras vemos mucho esa dinámica lo hablábamos con Laura, justo antes de empezar a ponernos a grabar, de esas familias que están a lo mejor presentes en el día del parto, esas familias, ¿no? Claro, yo creo que también, como poniendo en contexto, los últimos años, ya muchos, gracias a Dios, el padre pasa a estar presente en el parto, ¿no? El padre o la pareja, que hace, ¿no? Nuestros padres, por ejemplo, ni de broma, no estaban implicados en el embarazo, ni implicados en el día del parto, ni muchísimo menos, y en la crianza, pues bueno, cada uno... Mi padre dice que ha cogido más a mis hijos que a los suyos. Mi padre jamás nos cambió un pañal, ni un biberón, y cosas, vamos, pero bueno, eso ha ido evolucionando, ¿no? Y a día de hoy, en general, todos los padres tienen su lugar ya, tanto en embarazo como parto como en crianza. Entonces eso yo creo que ha desplazado, el que los padres ahora estén más implicados, ha desplazado a toda esa abuelas. A toda esa banda, a la banda de abuelas, mujeres, tías, hermanas, ¿no? También las familias son más pequeñas, ¿no? Esto yo creo que se ha hablado otras veces, las familias son más pequeñas y perdemos un poco el rollo tribu, ¿no? Y la historia de mujeres que nos acompañan. Entonces esas abuelas a veces se nos han quedado un poco descolgadas, ¿no? Yo tengo esa sensación que las abuelas se quedan ahí como... Quiero estar porque es mi papel, pero no quiero ya no tanto, pero está mi hijo por medio, ¿no? Bueno, mi hijo o mi hija, y se quedan descolgadas. Y el día del parto me parece eso curioso. En nuestra unidad no se ve mucho porque es una unidad en la que buscamos intimidad y que en general solo tenemos a un acompañante, bueno, los que quieran a la mujer, pero en general solamente acompañados de pareja o como mucho otro profesional que haya por allí. Pero sí que es verdad que hay sitios, cada vez menos, porque los hospitales tienden a tener, en vez de habitaciones en las que se hace dilatación y luego se baja a la zona quirúrgica o al paritorio para dar a luz, ahora normalmente los hospitales tienen unas zonas que son dilataciones paritorio, ¿no? Entonces es como algo más íntimo y se busca que el proceso no haya cortes, ¿no? Y no haya interrupciones. Pero sí que es verdad que hay sitios en los que todavía pasa eso, que en la habitación del hospital se hace la dilatación y tú pasas a ver a una mujer que está allí en su proceso de parto, pronto o tarde, con epidural, sin epidural, como sea, y allí están sentados en el sofá, ¿no? Un par de señoras, que son la abuela, la suegra, eso, una tía, una cuñada, te vienen a ver, ¿no? De pronto pasaba por allí no sé quién y viene a verte mientras estás con tu proceso de dilatación. No, es que no puedo opinar, no puedo decir nada. ¿Habéis que yo es que me he anonado? No entiendo nada. Es que me nada. Cómo fluye esa situación, cómo esa mujer se entera de lo que le está pasando, de sus sensaciones, conecta, no conecta con su bebé, con su pareja. Yo creo que gracias a la vida que ahora mismo hay mucha, ¿no? Toda esa sobreinformación que tenemos sobre muchas cosas del embarazo, de tal, no sé qué, una cosa que ahora está muy en auge es el tema de las visitas y se ha hablado porque esto hace unos años era casi inevitable, o sea, era muy difícil evitar que te vinieran a ver al hospital, ya no solo en el proceso de parto, que nos parece una cosa loca, o sea, loca que estén por allí tu familia allí a ver cómo estás tú de parto, pero incluso en el posparto, en el hospital, en el posparto inmediato. Yo tuve hace poco un parto en el que en la unidad, pues la señora terminó de parir a las 2 de la mañana o a la 1, y entonces la familia estaba esperando en el coche y claro, ellos se sentían mal porque su familia estaba allí esperando, eran las 3 de la mañana, y entonces me pidieron por favor si podían pasar a la unidad en vez de ir a la planta. Dije, a mí me da igual, si vosotros estáis a gusto con esa decisión y si sois vosotros los que queréis que pase vuestra familia,
pues a mí no me importa, adelante. O sea, a mí me da igual que os vean aquí, que os vean nosotras tenemos unas salas que son salas que podrían ser son de dilatación y de parir, pero son estupendas como de planta, o sea, no tienen nada, ¿no? Y allí fueron pues unos abuela, abuelo, hermano, hermana, 4 o 5 personas a las 3 de la mañana. El alcalde. A la señora acababa de dar a luz hacía media hora. O sea, a mí fíjate que me da también rabia eso cuando iba, me da rabia, eso es muy de enfermeras cuando dicen, ¡hala, aquí todos, la familia entera, no sé qué! Pues aquí cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿eh? Porque a mí también me da igual. hay quien eso es lo que le da la vida. Yo me acuerdo que yo de a luz y a mí me apetecía que vinieran ahí un montón. Hay quien necesita y quien no necesita. Es que cada uno lo que necesite. Y en cada momento puedes necesitar una cosa, porque es que a lo mejor lo que es muy importante es focalizar en la mujer y asegurarnos, mirar a la mujer y que la mujer pueda contestar qué es lo que ella quiere. ¿Qué es lo que ella necesita? Porque en un momento dado ella puede necesitar estar sola, pero sola a lo mejor, no sé, voy a exagerar, sin el marido. O sea, solo con la matrona porque le va a ayudar con la teta y a lo mejor hasta el marido en un momento dado puede ser un marido que esté nervioso en ese momento y hasta le esté poniendo nerviosa a ella, porque a mí a veces mi marido también me pone nervioso, o sea, o no, o lo que necesita estar es solo con su marido sin la matrona, porque a veces la matrona le pone nerviosa, o a lo mejor lo que necesita en un momento es estar solo con los 4 colegas. Yo recuerdo en mi posparto en algún momento en mi casa, decir, es que lo que yo quiero es que vengan mis amigos a charlar y a reírme y a olvidarme por un ratito de que lo que yo tengo que hacer ahora es cambiar pañales, ¿sabes? Es decir, que es que cada momento uno necesita una cosa. Y lo que tú decías, por no centrar el tema, cada uno tiene una relación muy diferente con su madre, con su suegra, cada uno sabe lo que... Yo, por dar claves también con esto de las abuelas, abuelas con todo el cariño del mundo, porque me da rabia que pueda tener un tono peyorativo y no es la intención. No. La abuela es lo más grande que se puede ser en la vida, es abuela. Ellas también lo sienten así, yo creo. Yo creo que sí, así tiene que ser. Abuela es lo más grande. Cada uno tiene una relación que tiene y cada una necesita lo que necesita. Entonces, ya no sé lo que iba a decir, coño, se me ha ido. Bueno, que en cada momento, es decir, que cada mujer, sí, ya sé, por dar claves. Naturalidad. No lo vamos a evitar ni a cortar ni a nada. Por dar claves, que quizá cuando uno está hablando del puerperio inmediato, tiene que estar muy centrado en las necesidades de la mujer. Cuando uno está hablando del puerperio inmediato, ¿qué quiere la mujer? Y si la mujer no está en condiciones de ver a su suegra, no está en condiciones, por ponernos en el tópico, o a su madre, ya está, eso es lo prioritario. Cuando ya uno ya va avanzando y pasando, ya hay que pensar, claro. Hay que pensar, en la medida que uno pueda, ahí es lo que decía yo al principio, es decir, hay que pensar también en esa criatura tiene una abuela, y tiene una abuela, no, tiene 2, lo normal, sí, eso es lo ideal, tendrá 2 abuelas. Y a lo mejor tú con tu suegra, por hablar de generalidades, pues a lo mejor tú con tu suegra pues no encajas mucho, o sí, sí. Ya, pero tú ahí, ese niño tiene 2 abuelas. Y yo creo que ese niño tiene derecho a tener una relación, se merece una relación con sus 2 abuelas. Entonces yo creo que hay que buscar las maneras de que eso, pues ahí es lo del diálogo, ¿no? Es decir, pues hay que buscar la manera... Ese diálogo es tan importante, si tuviera que dar un consejo, es el encontrar una forma de poner unos límites, de decir esto es lo que yo necesito. Eso es, buscar las necesidades de todos, ¿no? Claro, exactamente, sin... Respetar las necesidades de todos. Dentro de que la mujer, para mí, una mujer recién parida tiene que ser... la protagonista y el centro de, al final es como, ¿no? O sea, si yo pienso en mi historia personal y yo con mi suegra, a mis suegros les adoro, pero mis suegros tienen ese concepto de que una vez que alguien nace en el hospital se le va a ver al hospital y allí está todo el mundo en el hospital, y mi suegra, ella teniendo conversaciones, yo
intentando, pues eso, establecer esos límites antes de que deis a luz. Esto es importante, o sea, estas conversaciones hay que tenerlas, prepararlas antes de que deis a luz. Esa es otra clave, ¿no? Y ella me decía, pues es que yo al hospital vinieron mis suegros, porque vinieron mi cuñado y mi cuñada, y como que era una cosa normal. De hecho, era normal que se sacaban al bebé de la habitación, ¿no? Cuando no podían entrar todas las familias. Porque había unos, lo he visto yo en el 12 de octubre, había unas, como, ay, no sé cómo se como llama. Que unas cunas que unas salían de esas así rotatorias y lo pasabas a otro lado. A la otra, tal. Pero si no podían, sí, y si no, pues a sacarlos por el pasillo y llevarlos como el padre los sacaba a ver. Bueno, eso ya no lo hay. Eso ya no existe, pero no, que me hable mi clave suegra. número 2. Hay que adelantarse. Claro, no pretender resolver los conflictos. Hay que planificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Queremos visitas? ¿No queremos visitas? ¿Cuánta gente va a venir? ¿En qué momento? Entonces hay que adelantarse y hablarlo previamente. Exactamente. Y luego que todo el mundo conoce a su madre y conocéis a vuestras suegras, que lleváis conviviendo con ellas tiempo. Pues eso, cómo son, los consejos que os dan, las conversaciones esas que se van teniendo en el embarazo ya os van a ir resonando. Pues yo hacía esto, pues yo hacía lo otro, pues yo... No, yo en mi caso, por ejemplo, para mí era muy importante que no vinieran al hospital y mis suegros como que no lo entendían. Entonces le decían a mi marido, es que Marina no quiere que vayamos. No, Marina no quiere que vaya, y al final era como, no es que no quiere que vayáis, es que necesita su espacio, necesita ese tiempo de estar. Por ejemplo, en el hospital normalmente, sobre todo en un primer hijo, la lactancia es intensiva, son horas y horas, y es cuando diga el bebé, y es entonces, yo siempre digo, a ver, al hospital no debe ir nadie con el que tú no estuvieras, con el que no estarías cómoda en pelotas. Totalmente. Y estás sangrando y tienes la compresa, piénsatelo, que no sé qué, estarías en pelotas delante de tu suegro y tu suegra, o de tu madre y de tu padre, pues igual ni siquiera delante de tu madre y de tu padre estarías en pelotas totalmente cómoda, ¿no? Tocándote la teta. Es natural, pues o sí, o un ratito, o avísame, o sí, pero llámame, o ya veré, a lo mejor no, claro. No lo sé, yo creo llámame que es flexible, antes. O sea, que tiene que ser algo flexible, ¿no? Porque lo que decías tú, a lo mejor tienes clarísimo que no quieres y de pronto nace tu bebé y te sientes vulnerable, necesitas amor, necesitas cariño, ¿no? Todo el rato, y quieres que venga gente, bueno, pues háblalo, y la pareja ahí es un poco el... Igual te sorprende, yo no voy a contar mi historia porque me conocen y me van a escuchar, pero es curioso, yo me reaccioné muy extraño a como yo me lo esperaba. Y luego la vuelta a casa, las visitas y el rollo de la vuelta a casa. Una anécdota. Es muy difícil. Este fin de semana me contaba una mamá nuestra, dice, mira, vino al posparto, a la visita posparto, dice, lo peor no ha sido llegar a casa, no está siendo la grieta que tengo en el pezón, ni que haya estado mi bebé ingresada unos días en neonatos, en la lámpara por ictericia. Dice, lo peor es que llegué a casa y se había trasladado mi madre desde Alicante por iniciativa propia, se había cogido la maleta y se había trasladado a mi casa de 60 metros cuadrados, convencida de que tenía muchísimo que aportar a mi familia para ayudarnos. Dice, y llego y me la encuentro ahí, dice, y claro, o sea, yo, un dramón, y yo en vez de, a mi posparto, a tener que afrontar mi noche sin dormir, mi dolor de tetas y todo, o sea, me tengo que afrontar una bronca, decirle que no lo veía, en ese momento, que no era el momento, que no lo veía, pollo tremendo, dramón, y ella pues nada, dice, no es nuevo, o sea, es que ella tiene que ser siempre pues la novia en la boda y el muerto en el entierro, y el papelón. Dice, y ahora no me habla, y ahora mis hermanos, en vez de estar pendientes de mi parto, de que acabo de ser madre, pues están pendientes de que ella está llorando, de que está... Joder. Es que al final, pues eso digo, que al final muchas familias, en cada familia, que ya conocemos a las personas de nuestras familias, y hay muchas abuelas que creen que tienen mucho que aportar y que quieren son ellas como el centro de, ¿no? Y no piensan en lo que está, en la situación que se está viviendo. Es muy real y es triste, porque nos gustaría pensar que la mayoría no es así. Claro, no es así, pero hay veces que es así, que las mujeres lo pasan muy mal, porque es muy difícil. Entonces esta chica decidió poner límites y decirle a su propia madre, mamá,
no puedes estar en esta casa, pero eso es muy difícil. Bueno, y sobre más todo en un posparto. menudo marrón, menuda situación es una desagradable. situación muy complicada, es que al final, y por eso es tan importante gestionarlo de antemano. Bueno, yo hablo de mi propia experiencia y yo ya os digo que a mis suegros les adoro, pero yo di a luz, o sea, como sabéis, vivía en Londres, di a luz en Londres, y cuando me dieron el alta, conseguí que nadie viniera al hospital a verme, porque allí no había nadie, lo tuve fácil, pero mis suegros se cogieron el primer avión y a las 2 horas de yo estar en casa de alta, ellos estaban allí en casa, y se había hablado en el embarazo y habíamos pactado que cuando vinieran las visitas iban a estar en un hotel, y eso no fue así, y se quedaron en casa, y en casa de herrero cuchillo de palo. Y yo como matrona, que nosotras estamos haciendo podcast y hacemos discursos de poner límites y de hablar y de las familias y de las visitas y de la intimidad, estuve con mis suegros 15 días en mi casa, en mi pisito de 60 metros cuadrados, y yo tengo muy buena relación con ellos, y quitando pues eso, momentos puntuales de vulnerabilidad, de me apetece sentarme en el sillón en pelotas con las tetas fuera y no puedo hacerlo porque están mis suegros por aquí, aunque les mandaba a dar un paseo, no pude decirles, no les dije, oye, hasta aquí, iros a cada uno a su casa y Dios en la de todos, ¿no? Es muy complicado poner esos límites. O sea, que ella fue, ahora, ahí ha sido muy fuerte en decir, tengo esta situación, mamá, te tienes que ir de casa. Pero eso ¿quién lo hace? Es porque ella sabe las consecuencias que va a tener ahora. Sí, en un posparto en el que tú estás lidiando con todas esas emociones. Es muy complicado. Entonces, para mí esa es una de las partes más difíciles, el saber gestionar a la familia. Y ya os digo que yo no tenía ningún problema porque mis suegros son súper respetuosos. O sea, dentro de que estaban viviendo ahí en mi casa, no eran unas personas que a lo mejor vienen a vivir como podría ser, o me imagino el caso de esta señora, en la que además de que vienen, imponen, que para mí es el otro. Sí, esta mujer agarró la maleta y se plantó. Claro, que además imponen, que no es que decir, o sea, mis suegros nunca jamás me van a decir, haz esto o dale la teta, como no, 10 minutos de cada lado, que era lo que se llevaba en la época de mi suegra. Siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así, ¿no? Estas modernidades. Claro, total. Digo, pero si los carros los inventaron hace 80 años, si los carros no existían. Cuando dicen que es una modernidad la lactancia a demanda, pero si la leche de fórmula es nueva, tiene 130 años. Total, o sea, yo, cuando mi madre me oiga, mi madre, cuando hablábamos yo os decía que a veces hay abuelas que son el oráculo. Mi madre es el oráculo de los oráculos, mi madre, y la adoro, y yo hablo con ella todos los días horas y arreglamos el mundo entre las dos. Somos las dos mucho de arreglar el mundo, pero también ella es de las de eso son tonterías, esas cosas, hay que darle un zumito con galletas María porque esas moderneces de no darle azúcar a los niños y no darle una buena papilla de bien de frutas, meter el chupete en el anís de mono. Claro. Esa siesta, o sea, y ponerle mi hijo ahora ya va a hacer 3 años y es que no le pones la tele al niño y eso es una tontería. Pues todo eso, esa parte de las abuelas también es muy real. Entonces hay que saber qué batallas pelear y hay que saber qué batallas dejar pasar por alto, ¿no? Y al final, lo que hablábamos antes, de las abuelas también tienen un papel que ayudan mucho a los padres y nos sacan de muchas situaciones y son un apoyo fundamental. Sin las abuelas, ya no de cara al posparto inmediato, de cara a la crianza. Hay algo muy serio antropológicamente hablando, con bromas aparte, hay algo muy serio antropológicamente hablando. De hecho, hay que intentar retrotraerse 100 años atrás, que tiene que ver con la red de mujeres, que yo creo que eso es lo que es la verdad que subyace detrás de todo esto, que es fundamental y es imprescindible. Si hay algo que hemos perdido y que sí que es auténtico y necesario, es eso, que es la red de madres, que eso sí que es auténtico, y yo creo que eso es de Atapuerca. Eso no es moderno. Eso no es nada moderno, y que eso lo tenemos, y que subyace detrás de las abuelas es la red de mujeres. La red de mujeres, la red de madres, de otras amigas, de nuestra madre, de la madre de nuestro marido,
o de nuestra pareja, de nuestras amigas, de nuestras vecinas, cada una de todas las madres que nos hacen sentir bien, que nos dicen cosas bonitas, que nos dan tuppers, que nos dan de comer, que se llevan al bebé a pasear un rato para que nosotras podamos dormir un rato, que nos dan de comer, que nos hacen tuppers, que nos miman, nos limpian la casa, que nos hacen reír, ducharnos, que nos limpian la casa, que nos dan cualquier tipo de apoyo, que nos sostienen para el posparto, y eso es más antiguo que Atapuerca y eso es imprescindible. Y las parejas que son de nueva aparición, sí, porque eso sí que es eso moderno, sí es moderno. Y es fantástico, y eso es yo creo que eso ha venido a quedarse y tiene todo el sentido, y eso es una pasada. Pero ahí yo sí creo que tengo una frase que uso mucho, y es que como en el sofá de la casa de la madre de una no se descansa en ningún sitio, y tiene mucha connotación eso, y yo creo que eso es una oportunidad. Se puede extender al sofá de otras personas, pero indudablemente creo que especialmente al de la madre de una, ¿no? Y yo creo que eso, no sé, eso es una oportunidad, o sea, eso hay que dejarse querer, ¿no? O sea, total. Y tienen sus cosas, y cada madre, y tenemos esas relaciones de madre e hijo, ¿no? Que muchas veces que la salsa de la vida. Claro, que hablamos, que Elena está aquí hablando ahora de los sofás de las madres, y ella está como esta mañana hablando de cómo desquiciada hablaba con sus hijos y decía, es que mis hijos, estoy aquí, ¿no? Y al final tienes esa relación de madre e hijo de que has vivido con ellas toda la vida, y que no sabes. Pero en el fondo no son tan necesarias las madres. Y cuando falta la madre, yo tuve un parto, el último parto. Te quedas huérfano. Sí, totalmente. Esa es la palabra. El último parto que yo hice, en uno de, no sé si fue, creo que fue el último, el penúltimo, como ya sabéis que no me acuerdo yo de los partos, pues esta chica de repente se puso a llorar. De repente estaba dando a luz y de repente se puso a llorar, y le dijo a su pareja, quiero ver una foto de mi mamá. Y claro, yo en ese momento no pensé, ¿no? Dije, la puedes llamar si quieres. Y me dijo, no puedo. Y le dije, bueno, pues ve las fotos, digo, piensa en ella, cuéntale este momento, cómo lo estás viviendo, ¿sabes? Como habla con ella desde, ¿no? Y ya está. Y fue muy emocionante, muy emotivo, ¿no? Y fue triste porque ella se emocionó en ese momento, pero vio la foto de su madre y como que le dio esa energía que necesitaba, ¿no? Para seguir con su parto. Hay muchas madres que hacen referencia, cuando ha fallecido su madre, ostras, cuando paren, hacen referencia, se acuerdan de, ostras, la madre que me parió. Y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, de hecho, cuando te haces madre piensas en tu madre. En tu madre, ¿no? Dices tú, madre mía, ahora lo entiendo, ¿no? Tantas cosas. Muy potente, ¿no? Claro, ahora lo entiendo. Entonces el apoyo que da una madre es incalculable. Y también es verdad que en el momento del parto también se dice, solo puede haber una madre. Eso es que esto es muy freudiano también, ¿no? Lo de... También hay que dejar hueco, ¿no? Una madre, ¿no? También hay que dejar hueco. Claro. Es justo la madre se convierte en abuela y esta es la idea justo que hoy queríamos transmitir, ¿no? Esta especie de que hay que a la vez dejar hueco, a la vez que... Y una última idea para transmitir hoy. Hay un museo en Burgos que es precioso. Aprovecho para recomendar su visita. Es el Museo de la Evolución en Burgos. No es una colaboración. Sí, vamos, el día que colaboremos con el Museo de Burgos, con la Diputación, que habla de la teoría de las abuelas. La teoría de las abuelas es una teoría preciosa sobre la evolución, que somos el único mamífero que seguimos viviendo tantos años después de dejar de ser fértiles, o sea que tenemos la menopausia. La menopausia no es común en los mamíferos, no sé si lo sabíais, pero la mayoría de los mamíferos mantienen su fertilidad prácticamente hasta el momento de morir. Final. Sin embargo, los mamíferos humanos, ¿no? Tenemos nuestra menopausia en torno a los 50 años, ¿no? Pero vivimos muchos más. Y esto, según la teoría de las abuelas, el motivo de esto es porque en nuestra especie necesitamos a la abuela. Esto es muy interesante para nuestro podcast de hoy. Necesitamos el cuidado de la abuela para las crías. Es decir, es más rentable para la especie que la abuela
cuide de los nietos, que continúe procreando sus propios hijos. Anda, Es más rentable para la especie. Esto yo cuando lo leí, el día que fui yo a este museo, inmediatamente se lo mandé a mi madre y a mi suegra y les dije, por evolución os corresponde. Así que voy de cena, exactamente, es la última vez por que, beneficio a la eso es, humanidad. no os volváis a quejar, así que me voy a cenar el viernes con mi marido. Bueno, muy bien. Sí, bueno, eso, que en conclusión nos parece que las abuelas son maravillosas, que la madre tiene un papel muy importante en la crianza e incluso en el posparto inmediato, y que son de muy buena ayuda, pero os aconsejamos que habléis las cosas antes. Sí, darle una vuelta. Antes del parto, que pongáis límites, que sepáis que tengáis un plan. Un plan. Y que aunque el plan no se cumpla, que muchas veces no se va a cumplir, seáis flexibles y que entendáis, os comuniquéis, que las abuelas también están ahí para que ellas quieren también estar presentes. Y que tienen su derecho también, ¿no? Tienen su papel, tienen sus expectativas, tienen su relación independiente con su nieto. Y que si un día la mandas por fruta, pues que no te va, pues no pasa nada, va a ir a comprarla y la va a volver a traer y nunca se va a enfadar una madre. Entonces, bueno, pues eso, que les mandamos un besazo a todas las abuelas. Sí. Y que ya está, que nos vemos en el capítulo siguiente con más anécdotas y más cosas, que nos podéis seguir en todas nuestras redes y nos podéis llamar para dar a luz con nosotras. ¡Hasta luego! Chao.